buenos días a todos y todas, desde los puntos y sucursales donde se están conectando. Recién me comentaban un poquito la logística. Bueno, espero que puedan estar entre compañeros, el equipo, o quienes están individualmente. Bueno, empezando a conocer un poco más acerca de este tema que es el grooming, les voy a hacer un resumen un tanto sucinto de nuestros 11 años de vida institucional. Nosotros nacimos en el año 2014. Vamos a ver durante la presentación que la ley en Argentina de grooming, estamos hablando de un delito, data del año 2013, por lo cual, bueno, viendo la vacancia de políticas públicas, de educación digital, de reconocimiento de este tipo de violencias, nació nuestra organización un año después de que se legisló en Argentina este delito. Y ya para resumirlos un poco estos, como decía, 11 años de vida institucional, nos enfocamos fuerte en dos ejes. Por un lado, prevención primaria, que es este espacio de concientización, sensibilización, qué hacer para que el delito no suceda, por estar prevenidos, conscientes y con información. Pero por otro lado, no nos podemos quedar solamente con la sensibilización, sino que debíamos avanzar otro paso también hacia lo que es la prevención secundaria, que es qué hacer si alguien en nuestro entorno está siendo víctima, sucedió en algún momento y lo pudo exteriorizar después, o si está siendo víctima en este momento, lo alertamos como mundo adulto y qué hacer, cómo reportar, cómo denunciar. Justamente hablamos de un delito, por lo cual se debe hacer la denuncia y eso se tiene que dar. Nuestra organización trabaja de punta a punta esos dos ejes. Quizás un sueño que tenemos hace muchos años, que todavía no podemos alcanzar, es la prevención terciaria, que sería hacer terapia a largo plazo. Nosotros tenemos equipos, y después les voy a comentar en detalle el protocolo, de psicólogas y psicólogos, pero que solo pueden hacer una primera escucha, un acompañamiento y una derivación en el sector de salud o una obra social, como es este caso, pero no podemos hacer terapia a largo plazo. Sí estamos queriendo trabajar en esa prevención terciaria porque la reparación del daño, y lo vemos en las víctimas, puede durar quizás toda la vida, puede durar muchos años, y no tenemos no solo los recursos humanos, sino tampoco financieros para, con la cantidad de víctimas lamentablemente que tenemos a diario, poder trabajar en esa línea. Pero bueno, estamos proyectando ahí también. Pero en principio vamos a ver prevención primaria y prevención secundaria. No sé si nos conocían, quizás desde algún punto por algún caso, por redes sociales, por campañas de concientización, quizás alguien ya nos conocía a Grooming Argentina, y si no es un buen espacio para que nos puedan conocer. Ahí como ven en pantalla y haciendo esta primera presentación, bueno, somos, como les decía, una ONG nacional, y ahora les voy a comentar también cómo estamos trabajando nosotros a nivel internacional. Simplemente esto es para que tengan la información. Hace 8 años nosotros veníamos trabajando fuerte en Argentina, como les decía, desde 2014 hasta 2023, y vimos que el caso de éxito a nivel nacional, cómo trabajó la organización todos esos años, sentíamos que nos quedábamos cortos a nivel territorial. Por eso, hace 3 años, en 2023, lanzamos Grooming Latam, que es un proyecto latinoamericano, donde Grooming Argentina lidera hoy 33 organizaciones de 15 países de la región, para poder extender el campo de lucha y acción, porque es un delito transnacional que no conoce de fronteras. Y hoy, después de 3 años, /4 del lanzamiento de Grooming Latam, en junio de este año, seguramente lanzamos Grooming Europa, un proyecto que también va hacia el continente europeo para poder trabajarlo. Ya venimos haciendo gestiones en la Unión Europea, y bueno, la idea nuestra es seguir expandiéndonos después a África, Asia, Oceanía. Siempre decimos que no sabemos a dónde vamos a ir a parar, pero bueno, siendo una universidad argentina, y los modelos siempre vienen de la Unión Europea, justamente, y de los Estados Unidos, y un poco acá en América Latina, o en Sudamérica en particular, tomamos esos modelos. Bueno, nosotros estamos rompiendo con ese paradigma en este tema en particular, y llevando nuestro proyecto justamente a distintas regiones y continentes a nivel global. Simplemente ahí, para mostraros un poco lo que dice la diapositiva, nuestros ejes fuertes, como decía, la prevención primaria y secundaria, que tiene que ver con la protección y con el canal de denuncias. Tenemos un cuerpo de voluntarios a nivel nacional en todo el país, que brindan estas jornadas en escuelas, en clubes, en espacios de socialización, de niñas y adolescentes, los equipos técnicos, y también el equipo de asistencia legal y psicológica, que después vamos a ver primero, pero que es un poco lo que les comentaba recién. Judicializan los casos y rápidamente atienden el foco con la víctima y con la familia, para darle un acompañamiento en el momento de shock, y bueno, que se necesita mucho en ese momento de un caso particular. De vuelta, hablamos que las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Acá yo les preguntaba recién a los chicos hace un rato si ustedes pueden interactuar. Quizás en el chat pueden ir dejando algunas plataformas que ustedes vean. No se guíen solamente por la diapositiva, quizás quede un poco desactualizada, porque como ustedes saben, la tecnología va avanzando muy rápido,
y puede ser que haya alguna plataforma en particular que no esté, pero piensen en sus dispositivos móviles, o en los de sus hijos, de sus hijas, de sus sobrinos, sus sobrinas. Quiero saber qué plataformas digitales, siempre donde haya un chat para interactuar con un otro, o un canal de comunicación de un usuario A con un usuario B o más, que ven en pantalla y ustedes reconocen. Acá piensen en mensajería instantánea, piensen en redes sociales, piensen en juegos online. Quiero dar un minutito, aunque sea, para ver qué retomamos, para conocer un poco la audiencia, sobre todo lo que está del otro lado. No sé si los chicos acá me van a poder comentar si van escribiendo alguna en particular, pero quiero darles un minuto para escuchar. Twitch. Ok, Twitch. Bien, ahí vamos sumando una. Muy bien, plataforma de streaming. Discord también. Discord, ok, muy bien, para las dinámicas de los juegos. Bueno, O sea, Roblox también se usa mucho con los chicos. Roblox, muy bien, un juego el más utilizado a nivel global, 70 millones de usuarios diarios en la plataforma. Ahora les voy a comentar algo sobre Roblox en particular, pero es furor en todas las escuelas. Muchos menores también. Sí. De hecho, es una plataforma en realidad, como es un juego en línea para niños, niñas y adolescentes. El tema es no muchos menores, sino muchos adultos conectados en la plataforma, y ahora vamos a ver el riesgo que se genera ahí. ¿Qué más? Hasta ahora tengo Twitch, tengo Discord y tengo Roblox. Redes sociales, hasta ahora no mencionaron ninguna, y seguro todos tienen alguna en su teléfono móvil. Sí, bueno, Instagram, Bien. YouTube. Instagram, YouTube, muy bien. ¿Qué más? Mensajería instantánea. ¿Qué utilizamos para comunicarnos constantemente con compañeros de trabajo, con familiares, con amigos? WhatsApp, Telegram. Gmail. Muy bien. Bueno, ahí acá Enzo dice Gmail. Ahí entran, ¿no? Outlook, Yahoo, todas las plataformas de mails. Acá también hablan de mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram. Está muy bien eso. Otros juegos que conozcan además de Roblox. Alguien que tenga sobrinos, sobrinas, hijos, Fortnite. hijos. Muy bien, Fortnite. Falta uno más y completamos los 3 juegos donde lamentablemente más captan a los chicos, que casualidad o no es donde más los chicos están conectados en línea. Minecraft. Muy bien, Enzo, muy bien. Minecraft. Minecraft. Sumo uno más. Fortnite, Roblox y Free Fire también. Son los 4 juegos esos en línea donde más contactan a los chicos, como digo, donde más se conectan y más juegan ellos también. Por lo cual hay mucho mundo adulto ahí tratando de captar infancias y adolescencias. Algo más que nos queda afuera, siempre al final alguien me dice que no se anima a una plataforma de citas, etcétera, también es una plataforma digital, así que si alguien lo está pensando pero no lo dijo, como Tinder, Happen, etcétera, también es correcto. A veces alguien se anima al final y levanta la mano y pregunta, ¿esta puede ser? Sí, aclaramos que también puede ser, pero bueno, también no me mencionaron Twitter, no me mencionaron Snapchat, no me mencionaron otras plataformas más que también son redes sociales, pero bueno, ahí tenemos un poco el mapa, no sé si quedó algo por fuera del chat. Ok, eso es un poco lo que nos suele pasar, por eso yo siempre hago esta pregunta. Para hacernos un paralelismo mundo adulto, que somos todos y todas nosotros, ciudadanos y ciudadanas digitales, versus niños, niñas y adolescentes, si nosotros hacemos esta pregunta en un colegio, en un club, en un espacio de socialización con chicos y chicas, no solo que no dejan de decir plataformas, sino que se quedan con la mano levantada y con la otra sosteniendo el codo para no parar de decir aplicaciones. Acá lo notamos un poco con un poco de ayuda del equipo y mía también. Llegamos en promedio a 10, 15 plataformas, que son las que más utilizamos como personas adultas. Pero si hacemos esa pregunta a los chicos y a las chicas, en promedio nos suenan entre 50 y 60 aplicaciones que utilizan sus dispositivos móviles, que conocen, por lo cual ahí ya notamos una brecha digital. Nosotros hablamos de, para un paralelismo, de un puente roto. Piensen en un puente que está roto, está partido. De un lado de ese puente, mundo adulto. Pocas habilidades, pocas destrezas, pocos conocimientos. Quizás alguien acá me diga, no, Alan, pero yo soy crack en internet, en lo digital, trabajo en ciberseguridad. Ok, son casos aislados. Pensemos de 18 años a la tercera edad, el conocimiento robusto y profundo en lo digital que tiene el mundo adulto. Pero tenemos la percepción de que puede haber un peligro en internet, que hay un lado B, que hay algo que puede suceder siempre en esas plataformas de las que veníamos mencionando. Del otro lado del puente, niños, niñas y adolescentes. Habilidades, destrezas, conocimientos, no son nativos digitales, nosotros ponemos un poco ese término en duda, justamente porque no conocen el peligro que hay en Internet, ese lado B que sí ve el mundo adulto. Es como que estamos en contraposición, adultos y niños, niñas y adolescentes, por eso hablamos de ese puente roto,
pero los chicos no saben de quién se tienen que cuidar y mucho menos cómo. Por eso suceden estos casos que vamos a ver ahora después, en estas plataformas que ustedes mencionaron y en muchas más que ellos utilizan también, que como mundo adulto, no digo que conozcamos esas 50, 60 aplicaciones, porque cuando nos acostumbremos a una van a salir nuevas y esas quizás desaparezcan y nunca vamos a estar ayornados al 100% de las nuevas tecnologías, pero un padre, una madre o un profesional que se aleje cada vez más de sus hijos e hijas en este punto, lamentablemente va a ser un padre o una madre cada vez más negligente, al menos en lo que nosotros trabajamos. Por eso siempre apoyamos a que ese puente que está roto lo une al diálogo. Vemos en las escuelas que los chicos no hablan de estos temas con los padres, sienten y piensan que Internet es su espacio y no lo quieren compartir con el mundo adulto, y por otro el padre o la madre no quiere invadir la privacidad, o son temas tabús, etcétera, por lo cual de esto no se habla, y lamentablemente cuando vamos a una escuela, a un club, como decía, en la jornada siempre surge un develamiento, es decir, a un niño o niña adolescente que escucha la jornada, se reconoce víctima y no lo exterioriza a nosotros como especializados justamente en el tema. Como decía, trabajamos hace más de 12 años con esta especificidad muy concreta, pero vamos a ver que tiene muchas aristas, y es ahí donde hay que poner el foco, porque quizás pasó hace mucho, está pasando en este momento, pero se lo develan a un tercero que no conocen. No lo hacen con papá, no lo hacen con mamá, con un hermano mayor, con un tío, con la maestra, con la profesora, con la directora, con el profesor de un hobby que hagan por fuera, lo hacen con un externo. Muchas veces por la angustia, por el miedo, ahora vamos a ver las consecuencias también. Pero bueno, quería conocer un poco el auditorio y no sale de la norma de esas 10, 15 plataformas que conocemos como mundo adulto versus los niños, niñas y adolescentes, así que quería traer ese paralelismo. Ahora pregunta para el chat también, no hace falta que sea algo tan técnico ni tan específico, pero si alguna vez escucharon hablar de grooming, en un caso de toda esta intro que ya vine haciendo, sin decir específicamente qué es, justamente para esperar este momento, si alguien se anima a escribir en el chat qué cree que es, qué piensa, cuál sería la definición. No hace falta que sea algo tan técnico como digo, sino una aproximación a qué es el grooming. Acoso. Ok, acá me dicen acoso. ¿Qué más? Interacción de adultos con niños, con chicos. Ok, interacción de adultos con chicos. Sí, acoso en redes. Ok, acoso en redes, y ahí sumo no solo redes. Entiendo que redes hablan del entorno digital y eso está muy bien, del ecosistema de Internet, pero recuerden, mensajería instantánea, redes sociales, juegos en línea, plataformas digitales, abarca mucho más que solo las redes sociales. ¿Qué más? Hasta ahí tenemos acoso, tenemos interacción de adultos con menores de edad, y tenemos la interacción en redes, juegos y mensajería instantánea. Estamos bien orientados, pero para que sea el grooming nos falta un componente específico. Para que no sea, por ejemplo, ahora vamos a ver las definiciones, no quiero spoilear, pero falta un componente. Empieza con S para ayudarlos. Piensen que si hablamos de un delito de un mayor de edad hacia un menor de edad, ¿qué podría hacer que haya una barrera entre lo que se puede generar entre un adulto y un menor por Internet? Empieza con S la palabra. Y empieza con L. A ver, vamos a jugar ahí. ¿No? Nada. Alguien seguramente lo sabe, lo puede escribir en el chat, es una sola palabra la que estamos solicitando, para que sea grooming y no sea, por ejemplo, ciberacoso. Acá hablamos de acoso, pero podemos hablar de abuso, pero ¿de qué tipo? Ahí estamos un poco más sexual. Muy bien. ¿Lo dijeron en el chat o no? Lo dije yo. Ok. Bueno, le dejo hablar al compañero. Sexual. Ese componente tiene que estar sí o sí para que sea grooming, y no sea otro tipo de... Ahora, cuando veamos la definición específica, les voy a contar sobre otros términos que muchas veces tenían confusión o pueden estar emparentados o no con el grooming, relacionados, pero no son específicamente lo mismo. Vamos a ver ahora la definición. Ahí estamos. Y acá hablamos al principio también de violencia, ¿no? Esto del acoso o el abuso, bueno, nosotros lo traducimos en la palabra violencia sexual, ahí está el componente para que sea grooming, hacia niños, niñas y adolescentes, por parte de personas adultas y, como bien dijimos, por medios digitales. Por eso no hablamos solo de redes sociales, sino del entorno digital en general, con todas las plataformas que antes mencionábamos que puede suceder entre 50 y 60 que utilizan los chicos, o entre las 10, 15 en promedio que conocen el mundo adulto. ¿Qué más? Generalmente, el mundo adulto que comete el delito, acá estamos hablando ya para poner nombre de los groomers, ¿no? Que sería quien comete el delito de grooming, que básicamente es la pedofilia. Son los pedófilos
Por eso hablamos de un delito, un mayor de edad o un menor de edad, a través de medios digitales, lo que quiere obtener es el contenido sexual, fotos, videos, conversaciones, chats. Es decir, lo que busca y a lo que intenta llegar es ese contenido de índole sexual, por eso es un delito en Argentina, como decía al principio, es del año 2013, y por eso nosotros nacimos en el año 2014 para poder trabajar este tema, porque hay una vacancia hoy lo puedes pensar en 2026, donde estamos empezando el año, no hay educación digital, no se habla de esto en las escuelas, no se habla de esto en los clubes, no se habla de esto en las casas, y esto está sucediendo a diario, y hoy los niños, niñas y adolescentes, y quizás directamente niños y niñas, asumen su primer teléfono digital, su primer regalo el promedio de los 8 años. Quizás es un chico que no sabe cruzar solo una avenida, pero asume una identidad digital en Internet, conectándose con todo el mundo adulto, de cualquier parte del mundo literalmente, porque Internet no conoce de fronteras, a la edad de los 8 años en promedio. Hay chicos, por supuesto, de chicas más chiquitos, y quizás 9, 10 años también que obtienen su primer teléfono celular. Algunos padres un poco más conscientes están siendo reticentes a esperar a los 13 años o los 14, pero son los menos lo que estamos viendo en la práctica que eso sucede. Y ahí hablamos de, por lo general utilizan perfiles falsos. Por supuesto, un pedófilo que quiere cometer el delito y que la policía no lo atrape, lo va a hacer con perfiles falsos, no dejando rastros de la IP de la cual se conecta. Va a estar haciendo un montón de cuestiones y lo tenemos medido también. Un solo pedófilo se contacta aproximadamente con 200 niñas, niños y adolescentes al mismo tiempo. Y ahí nunca nosotros entramos como organización en el terreno del morbo ni ese tipo de cuestiones. De hecho, vamos por la protección, no vamos por la prohibición, pero ustedes extrapólenlo con la cantidad de pedófilos que hay en todo el mundo, que muchas veces, ya después lo vamos a ver, no voy a decir lo que iba a decir, pero muchas veces utilizan estos perfiles falsos justamente para no mostrar su identidad, pero hay métodos justamente para rastrear eso, por eso es importante después reportar y denunciar. Pero lo que sí es importante es el contacto de cara a establecer contacto con fines sexuales. Ahí acá en la definición quiero decir que no es un delito de índole cibernético, como muchas veces se piensa, incluso en otros países de América Latina, donde nosotros estamos trabajando, como les decía. Por ejemplo, en Perú está tipificado como un delito cibernético el grooming, como si fuera un phishing, por ejemplo. Estamos hablando de un delito de índole sexual, por lo cual va encuadrado en otro tipo de delitos. Para vamos a ver cómo está en Argentina, pero bueno, para que tengan la definición. Y yo les decía que quería traer otros 2 conceptos al menos, uno lo voy a decir ahora, y el otro lo adelanto, pero lo vamos a decir al final de todo, que es el tema del ciberbullying. Muchas veces hay mucha duda o grooming, ciberbullying, bullying, sexting, como son todos conceptos justamente anglosajones, se empieza a mezclar un poco la definición, bueno, ¿qué es el grooming? ¿Qué es el ciberbullying? ¿Qué es el bullying y qué es el sexting? Son todos conceptos distintos. Del grooming vamos a hablar, justamente esta es la definición, y vamos a hablar durante toda la jornada, que es nuestra especificidad, pero hay cuestiones relacionadas. ¿Qué es el bullying? Esto creo que un poco todos lo sabemos, pero por las dudas está bueno aclararlo. Es el hostigamiento que se da en el ámbito escolar entre pares. Eso no es un delito, como se da entre pares, niños, niñas y adolescentes, es una problemática que es grave. Hoy hay más conciencia sobre el tema y se está trabajando, pero no en particular justamente en esto. Entonces, ¿qué es el ciberbullying? Que sería el bullying, pero llevado al entorno digital. Estamos más cercanos al entorno del grooming, porque no es presencial, sino que se da en Internet. Esto es, me dicen feo, gordo, alto, flaco en la escuela, y la víctima de bullying lo padecía quizás en nuestra generación. Yo al menos tengo 33 años y entrabas a la mañana a las 8 de la mañana, te ibas a las 14 horas, bueno, ese era el momento donde te podían hacer bullying. Después, fuera del ámbito escolar, no te veías con tus compañeros, no sucedía. Hoy en día, una víctima de bullying es potencialmente víctima 24 horas con el ciberbullying. Me dicen feo, gordo, alto, flaco en la escuela, y me lo dicen en Instagram, me lo dicen en un posteo, me lo dicen en un grupo de WhatsApp, me lo dicen en un juego en línea. Por lo cual, se exacerba justamente el bullying con Internet y pasa a ser ciberbullying. Y por otro lado, el sexting, lo vamos a ver al final, pero también sepamos para diferenciarlo que el grooming es un delito, el bullying y el ciberbullying es una problemática, y el sexting es un intercambio consentido de un tipo de contenido que ahora vamos a ver, pero son 3 cosas diferentes como para que a lo largo de la jornada se queden con eso en la cabeza, que no son, si bien pueden estar relacionados, no son conceptos iguales. Bien, avanzamos. Otra pregunta acá para ustedes en el chat. ¿Cómo se imaginan al groomer? Dijimos que el grooming es el acosador, el perpetrador sexual en Internet, que busca víctimas que son niñas, niños y adolescentes.
¿Cómo creen que es este perfil? Puede ser psicológicamente, psíquicamente, de personalidad. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de un pedófilo? Quiero ver qué retomamos acá. Un loco. Un loco, ok. Manipulador. Manipulador. ¿Qué más? Y pedófilo, me dicen. Bueno, pedófilo, sí, el groomer barra pedófilo, así que eso estamos ok, pero ¿qué características tiene un pedófilo? ¿Cómo creen que es un pedófilo? Si está conectado a una computadora, en un dispositivo móvil, en una consola de videojuegos, ¿cómo se lo imaginan del otro lado? Miles de características. Bueno, miles de características. Bien. ¿Algo más? ¿Nada más? Ok. Bueno, no me dijeron tantas cosas Claro. negativas. No, manipulador a veces puede ser, obviamente es un término peyorativo, pero la manipulación a veces es totalmente una herramienta en psicología. ¿Algo más dijeron? Ah, ok. ¿Te dijeron loco? Bueno, eso es una característica negativa claramente. Ahí voy a poner en duda un poco lo de loco. Y después, ¿qué más dijeron? Loco, A ver, pedófilo pedófilo, y hace droga. manipulador, y me faltó un concepto. Hace droga. Ok, pero con eso igual, con eso estamos. Primero, si también quiero poner un paradigma, si hacemos esta pregunta con los chicos y las chicas, en todas las escuelas hace 11 años del país, es un estereotipo el que definen del groomer, ¿no? O sea, Miles de características. miles de características, era muy amplio, así que no era una cosa particular, por eso no me quedó en la cabeza. ¿Qué piensan, si pueden escribir en el chat, qué es el estereotipo de 3 características, en este caso físicas, que dicen las niñas y adolescentes hace 11 años en todas las escuelas, como Argentina y ahora lo estamos viendo en América Latina? ¿Qué son las 3 cosas que piensan que cómo es un pedófilo? Ustedes no dijeron ninguna de esas, así que me quedo un poco tranquilo que el mundo adulto no lo estereotipa tanto como los chicos. ¿Cómo se imaginan que piensan los chicos que es el pedófilo? Son 3 cosas, 3 características físicas. Gordos. Ok, no, es que tiene que surgir. Gordo, me dice Enzo, que es una, muy bien. ¿Qué más? Viejo. Viejo, es otra, y falta una más. Muy bien, hasta ahora muy bien. 2 de 2. Ok, ok, bueno. Vamos a ir solo con la tercera, es pelado. No sé por qué los niños, niñas y adolescentes piensan que el pedófilo siempre es un viejo gordo y pelado. No se lo imaginan de otra manera. Por eso hablamos de ese estereotipo que ellos tienen y rompemos un poco con eso, por eso quería escuchar un poco qué surgía acá, pero en esta presentación nosotros les mostramos que puede ser cualquier persona mayor de 18 años, puede ser, incluso cuando surgió, por eso quería escuchar, me dijeron manipulador, me dijeron loco, pedófilo, y con múltiples características. Tampoco nadie en el chat me dijo que podría ser cualquier persona, es decir, un hombre o una mujer. Nosotros lo tenemos medido también y el 70% de las personas que cometen delitos son hombres, pero hay un 30%, que es un porcentaje enorme, también muy grande, que son mujeres, y muchas veces quienes están del otro lado de las redes de explotación sexual son mujeres. Entonces hay que tener en cuenta también que no es una cuestión de género, sí hay mayoría de hombres, pero también hay mujeres, y que puede ser cualquier persona mayor de 18 años que cometa el delito. Puede, como digo, ser atractivo, puede tener pelo, puede ser joven, puede ser mujer, no siempre tiene que ser un viejo gordo y pelado. Entonces los chicos después de esta jornada ya sabemos que puede ser cualquier persona mayor de 18 años, puede tener oficio o no, puede tener una profesión o no. De hecho, hemos visto un caso nosotros empezamos a trabajar el año pasado fuerte en Misiones por el caso del diputado misionero Germán Kitska y su hermano que cometían el delito, que tiene una condena efectiva. Bueno, hay personas, hace poco también a través de nuestra organización se detuvo un trapero conocido acá en Argentina en La Matanza, que tenía 7 víctimas, y nosotros nos había llegado por una víctima que lo empezamos a investigar. Digo, no piensen siempre en una persona que no tiene trabajo, que está aburrida, que está con los dispositivos, a veces nos dicen los chicos con múltiples dispositivos, como todo apagado, con ojeras. Bueno, no, puede ser tranquilamente una persona que va en el subte así cometiendo delito, una persona que está en una oficina. Te preguntan si realmente logran entender que puede ser cualquier persona. Sí, a ver, con esta diapositiva les queda súper claro, como yo sé, viejo, gordo, pelado, viejo, gordo, pelado, viejo, gordo, pelado. Bueno, ok, no, puede ser una mujer, puede tener pelo, puede tener 18 años en adelante, puede ser lindo, puede ser linda, puede ser entrador o no, o sea, puede tener características múltiples, como alguien bien dijo en el chat. Lo dejó muy amplio porque ahí puede ser cualquier persona, pero todo lo que ustedes dijeron está bien, y todo lo que dicen los chicos también está bien. También puede ser solamente un viejo gordo y pelado en comete el delito.
no hay que desestimar esa opción, pero podría ser cualquier otra persona también mayor de 18 años que cometa el delito. Así que ustedes como mundo adulto siempre ya no van a tener el estereotipo, que creo que no lo tenían antes tampoco, porque no me dijeron esas características en el chat, pero sí, bueno, ampliar un poco la mirada de que podría ser cualquier persona mayor de edad que se contacte con un menor de edad con fines sexuales. Bien, ahora vamos a pasar a las etapas del grooming. Cómo nosotros tenemos determinadas 4 etapas, y después les voy a comentar cómo hay algo nuevo que está sucediendo, que todos ustedes conocen y seguramente utilizan, que viene a romper con este paradigma de las etapas de cómo era el accionar de un pedófilo con un niño, niña, adolescente. Etapa número 1, hablamos del enganche. ¿Cómo se da el enganche en Internet? Bueno, básicamente con un like, con una solicitud de amistad para redes sociales, con una solicitud de amistad para jugar en línea, con un hola, ¿cómo estás? Desde un número random por WhatsApp o de un contacto de Telegram. Ese primer contacto donde un usuario A con un usuario B trata justamente de engancharlo. Piensa en un pedófilo de vuelta con un niño o niña adolescente que está jugando en línea, o que un adolescente está en alguna red social, o un primer dispositivo móvil y tenés un número de teléfono de WhatsApp propio. Bueno, ese primer contacto es el enganche. ¿Qué pasa si el niño o niña adolescente no contesta a esta primera etapa? Por eso es tan importante. No acepta la solicitud de amistad, si tiene el perfil privado, ahora después vamos a hablar de eso. Si no acepta la solicitud para jugar en línea con un desconocido, si no contesta ese hola, ¿cómo estás? Por WhatsApp, si no responde a ese like o a ese mensaje directo, no se puede hacer con las etapas, digamos, no se genera el enganche, por lo cual esa víctima podría estar a resguardo. Por eso es muy importante esta información y esta primera etapa para no lamentar justamente etapas posteriores a las que vamos a llegar al final. Etapa número 2, fidelización. Acá cuando hablamos de fidelización también hablamos de confianza, básicamente, donde se sella el vínculo. Acá se preguntan cuestiones de datos personales que después van a servir para las etapas posteriores, donde es con quién vivís, dónde vivís, a qué escuela vas, a qué club vas, si haces algo por fuera de la escuela, o qué hobbies te gustan, qué haces, de qué tipo de fútbol sos, qué música te gusta, qué juegos en línea utilizás. Y piensen que el pedófilo tiene un perfil falso, por lo cual antes de cazar y tratar de enganchar a una víctima, ya ese perfil está cargado de los mismos intereses, seguramente de ese niño o niña adolescente, por lo cual van a coincidir. Piensen que a cualquier chico o chica que le hablen de algo que no les interesa, no va a generar conexión, por lo cual no se va a poder seguir en ese proceso de, como decimos, el grooming es del verbo groom, que es como acicalar o preparar el terreno para algo posterior. Bueno, eso sería un poco lo que hace el pedófilo, va como avanzando en distintas etapas, distintas acciones, para poder llegar a lo que quiere obtener, que después lo vamos a ver. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, si el niño o niña adolescente es de Boca o de River, lo digo para no polarizar, yo soy bostero, pero bueno, lo decimos ampliamente por los equipos más populares a nivel nacional. Bueno, sos de Boca, bueno, yo también soy de Boca, o sos de River, yo también soy de River. ¿Qué tipo de música te gusta? No sé quién está de moda hoy. Duki, Tini, Emilia, etcétera. Bueno, a mí también me gusta ese tipo de música. ¿Qué juegos utilizar? Roblox, Minecraft, Free Fire, bueno, yo también utilizo, y ahí se genera conexión para jugar en línea juntos, para poder hablar de fútbol, para poder hablar de música, o el interés que tenga justamente el niño y niño adolescente. Y acá se sella ese vínculo de confianza que puede llevar pocos minutos o puede tardar mucho tiempo también. Etapa número 3, seducción. Quiero decirles que en la etapa 1 y 2 no hay delito, ¿no? O sea, que un adulto le mande una solicitud de amistad, de cómo la amistad por WhatsApp a un niño y niña adolescente no es delito, que le pregunte de qué escuela va, de qué tipo de fútbol es, o qué música le gusta, no es delito. Hasta acá no hay delito, pero cuando avanzamos en la etapa número 3 de la seducción, ya sí se constituye el delito. Les recuerdo que hablábamos de contenido sexual, y en la seducción, justamente para seducir un adulto, un niño o niña adolescente, con un perfil falso, haciéndose pasar por otro niño o niña adolescente, se genera justamente este intercambio de fotos, de videos, dependiendo de la edad de la víctima, se pregunta incluso por un beso, si son niños y niñas, por masturbación, por el propio cuerpo, por bueno, justamente experiencias sexuales, siendo más adolescentes. Bueno, entra todo este terreno donde ya se constituye el delito de grooming. Y no hace falta que sean etapas sucesivas de 1, 2, 3 y 4. Podríamos aparecer, por ejemplo, en la etapa 3 directamente, donde el niño o niña adolescente ni siquiera intercambió no hablar ni nada con esta persona, sino, por ejemplo, video masturbación de un mayor de edad a su menor de edad por Instagram, por ejemplo. Ya ese chico recibe un mensaje y un contenido que no tenía que ver con su inocencia, con su edad, etcétera,
ya eso es delito de grooming. No hace falta que el chico haya interactuado, haya puesto un mensaje ni nada, sino ya se constituye el delito. Por supuesto, con las conversaciones sexualizadas, con el intercambio de fotos, de videos, todo, también. Y ahí iríamos hablando de como en las etapas, pero quiero decirles que podemos entrar en la 3 o la 4 directamente también. Etapa número 4. Yo en la etapa número 3 ya tengo tus fotos o fotos desnudo, este o esta sos vos. Si le mandás más fotos o videos como estas, empieza la manipulación, que lo decían antes en su momento cuando hablaban del groomer, la extorsión, la coacción, las amenazas. Piensen que ya tienen los datos personales, saben dónde vivís, con quién vivís, a qué escuela vas, qué club, qué cosas te gustan, ya tienen tus fotos o videos de desnudez o semidesnudez. Bueno, ahí empieza la amenaza, la coacción, ya el pedófilo se muestra tal como es, no como otro chico o otra chica, sino que empieza eso y ahí puede haber múltiples cuestiones, ¿no? Que el niño o niña adolescente por miedo, por angustia, por sentirse culpable, siempre son las víctimas del delito, justamente el culpable es el que está del otro lado, puede seguir intercambiando contenido por miedo, por no querer contarlo, por no saber qué hacer, porque les digo, voy a tu papá o a tu mamá, voy a mandárselo a todos tus compañeros de colegio, voy a viralizarlo en tu club. Bueno, empieza eso también de no mostrar el contenido, que se dan cuenta que cayeron en una trampa, que no estaban hablando con nadie y pensaban que estaban hablando, y bueno, acá entramos en una etapa también complicada, pero yo les decía que todas esas etapas hay que accionar. Primero, decirles que puede durar muy pocos minutos todo esto que estuvimos viendo, que les puede parecer mucho a quien está del otro lado. Estuve en octubre en la última cumbre de Meta en Silicon Valley, que también estuvimos reunidos con Roblox y que estamos trabajando con... No lo dije eso al principio en la presentación, pero lo cuento ahora. Nosotros trabajamos con toda la industria tecnológica. Google, X, antes era Twitter, Meta, que es Instagram, Facebook, WhatsApp, Roblox y TikTok. ¿Qué les decimos a las empresas? Ustedes son parte del problema, porque es donde sucede el delito, en sus plataformas básicamente, y deben ser parte de la solución, trabajando como una organización especializada a nivel nacional e internacional, en este caso con Grooming Argentina. Si después al final les dejo algunos recursos en nuestra página web, lanzamos guías con la industria, hay una guía con Roblox, hay una guía con Twitter, hay una guía con TikTok, y ahora teníamos a lanzar la guía con Meta, justamente para las familias argentinas y latinoamericanas, para que tengan un poco más de información sobre el tema. Pero les decía que estuvimos en Silicon Valley en octubre o noviembre, ya se me van un poco los meses. Con Roblox, por supuesto, le llevamos la preocupación de lo que está pasando en su plataforma. En un aula, les preguntamos a los chicos, ¿a quiénes preguntaron si quieren ser sus novios o novias? Una pregunta tan básica como esa, pero un niño ni adolescente, es con una segunda intención. Piensen que hay chicos muy chiquitos, a partir de los 6, 7 años ya jugando en ese juego en línea, y les hacen esa pregunta. El 99 chicos de 100 levantan la mano, y quizás el que no levanta la mano es un poco por vergüenza, por no querer contarlo, levantar la mano, pero esto quiere decir que hay una tasa muy alta de ese tipo de preguntas. Traigo otras preguntas muy básicas, hay un montón de otras preguntas, por supuesto, y estamos trabajando con Roblox para, bueno, justamente esta semana van a salir algunas medidas específicas al respecto del reconocimiento facial, para la gente de la plataforma, algunas medidas de protección. Sí, eso es una de las preguntas. Si crees que con INA se puede mejorar eso. Bueno, Monitorar. ahí justo entramos en lo que les decía de romper el paradigma. Primero les digo, para responder a esta pregunta puntual, que nada que se ocasione con tecnología, es decir, los casos de grooming, se van a solucionar lamentablemente con tecnología. Ni con nuestra aplicación para reportar en tiempo real, ni con las herramientas. Esto va a seguir sucediendo lamentablemente. Nosotros nacimos con la idea de erradicar el delito a nivel global. Estamos muy lejos de eso. Lamentablemente, estamos viendo que de cara a 2030 este delito va a estar equiparado a los niveles de narcotráfico y tiene como fases muy parecidas. Pensamos en la producción de las drogas, la producción del contenido, que sería grabar, filmar, recibir ese contenido. Eso es la producción. Después viene la etapa perdón, esa es la fabricación, ¿no? La fabricación de la droga y la fabricación del contenido. Después viene la producción de ese contenido, que sería grabarlo, o que sería producirlo, comercializarlo, y después viene justamente la distribución de ese contenido, que hay una diferencia entre las drogas y el material de abuso sexual infantil. Que las drogas, cuando se agota la materia, se agota el consumo. Piensan en una bolsa de cocaína, se terminó, hay que volver a producir, volver a distribuir y volver a consumir. En este caso, ese contenido, una imagen de desnudez o semidesnudez de cualquier chico o chica, se eternaliza. O sea, siempre va a volver a ser una imagen para la retina, para el clic, para la reproducción de quien lo vuelve a ver. Es una nueva revictimización para toda la vida.
cuando ese chico tenga, o chica, 20 años, 30, 50, 80, 100, esa imagen va a seguir siendo una imagen de una persona menor de edad. Por lo cual, eso es una revictimización para toda la vida, y ahí hay una diferencia justamente en estos dos delitos que estamos hablando, que son como de cara a 2030, vemos que se va a estar equiparando el narcotráfico, que hoy a nivel, como decía, producción, fabricación y consumo, bueno, es lo más exacerbado, y también algunos estados, si lo pongo en Argentina, están luchando contra el narcotráfico, pero el Estado no sube el reino a la pedofilia, que es nuestro enemigo público como organización. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando en concientizar sobre este tema. Pero para responder a la inteligencia artificial y sumar a cerrar esto de las etapas, hablamos de que justamente con inteligencia artificial hoy en día se están fabricando y apareciendo el pedófilo, se ayornó, ya no trata de enganchar, fidelizar, seducir, acosar sexualmente, sino que fabrica la imagen con el rostro real de cualquier niño y niña adolescente, lo desnuda con inteligencia artificial y aparece en la etapa 4 diciéndole, este o esta sos vos, luego mandás más fotos o videos reales como estas, esta que tengo en mi poder la voy a viralizar. Y yo les juro y les prometo que son imágenes hiperrealistas. Ya no es el Paint de algunos años que veíamos, ¿no?, un torso bronceado, un cuerpo que no correspondía con la cara, que era una imagen claramente falsa. Lo pueden pensar en alguna imagen que no sea sexual, de un famoso, no sé, la del Papa, la de Trump en Nueva York, bueno, pueden pensar en múltiples imágenes, incluso, no sé, los videitos de Messi que hoy están saliendo también. Piensen en lo que ustedes consideren, bueno, es hiperrealista y eso incluso nos pasó en un colegio el año pasado, a fines en 2025, que vinieron algunas chicas al final de la jornada y nos dijeron, tuve que ir a ver muchas veces la imagen para darme cuenta que no me la había sacado yo en algún momento con mi celular, que la tenía en mi galería, que se la mandé a un tercero, y que esa imagen creada falsa por inteligencia artificial era yo realmente. O sea, quien más conoce su propio cuerpo pone en duda esa imagen falsa creada por inteligencia artificial. Así que estamos entrando en un terreno complicado. Volvimos también a fines del año pasado a la Unión Europea, recién en 2026, este año se va a empezar a legislar todos los riesgos de la inteligencia artificial. De hecho, las organizaciones especializadas como la nuestra y organismos internacionales estamos alzando la voz ahora para el Día Internacional de Internet Segura, para trabajar en una campaña relacionada con esto, con los entes reguladores, con los estados nacionales, con la industria tecnológica y las organizaciones también, para prevenir esto rápidamente. Y no solo nos preocupa que lo hagan los pedófilos. Yo vivo en San Martín, en provincia de Buenos Aires, en zona norte o noroeste, y el año pasado en el colegio agustiniano, un chico de 14 años desnudó a sus 40 compañeras con inteligencia artificial, se creó un canal de Telegram donde vendía este contenido para personas adultas de distintas partes del mundo. Cuando esto se alertó por alguna de las chicas, las 40 familias denunciaron al chico, por ende, al ser menor de edad, a las familias, a la familia de este chico, que tuvo que responder legalmente, económicamente, con respecto a todo el resto. Y hay casos que ya se están, más allá de este vacío legal que hay mientras tanto, como les decía, se está avanzando. Digo, esto también para o sea, no nos preocupa solo los pedófilos, sino también los adolescentes que lo están cometiendo sin saber que están cometiendo un delito o un accionar que no es legal, bueno, con respecto a esto, y es grave. Por eso digo, la inteligencia artificial, lejos de venir a solucionar el problema, sigue siendo parte del problema, e incluso se está generando este contenido, y el pedófilo ya no pierde tiempo. Decía, y retomo con esto para cerrar las etapas, lo de la cumbre de Meta, que estuvimos en Menlo Park, en promedio, puede ser menos o más, un pedófilo tarda 14 minutos desde la primera etapa hasta la última, hasta que obtiene el contenido y empieza a amenazar o coaccionar. 14 minutos en promedio en que un niño o niña adolescente que está del otro lado por internet desde cualquier parte del mundo realice algún acto de naturaleza sexual. Es decir, que se desnude, ¿no?, o mande fotos o videos. Desde el hola, ¿cómo estás? ¿A de qué equipo sos? Mandamos una foto o un video y te amenazo, te extorsiono. Eso puede ser muy rápido. Y también tuvimos una víctima en la organización, que es la que más yo recuerdo, que duró 5 años con el mismo perpetrador sexual, de los 12 hasta los 17. De hecho, es un caso, y lo cuento porque es un caso que hace poquito, también a fines de año pasado, se hizo público, y hizo un informe en Telenoche y en distintos medios de comunicación, en el cual Orme, el caso Orme, después lo pueden buscar en internet, lo contó y lo pudo exteriorizar. Pero bueno, 5 años, esa chica lo dijo en los medios, también por eso lo traigo, porque fue una frase en su momento muy impactante, que fue: a mí me violaron la cabeza durante 5 años, por lo cual las víctimas, hablamos con el equipo psicológico también, digamos, hay que atenuar porque esto pasa en internet. Muchas veces nos dicen, bueno, pero a mi hija no le pasó nada, está en el sillón, no tiene un refunio, no la penetraron, no lo penetraron, no lo secuestraron, no hubo algo mayor, no hubo un femicidio, no hubo un homicidio.
pero el daño psíquico y después vamos a ver todas las consecuencias que tiene una víctima de grooming, quedan, y ese, como decía, la reparación del daño y esa prevención terciaria que nos falta todavía como organización, es la que queremos empezar a trabajar también porque es clave, porque le puede arruinar el proyecto de vida a cualquier chico o chica, una situación de estas características, que le muestren el pene en la calle desde un auto, o le muestren el pene por Instagram en un video, es absolutamente lo mismo a lo que ingresa, digamos, para la víctima. Está viendo algo que no tenía que ver, que no solicitó, que no pidió, y que le enviaron básicamente por un canal digital. Bien, con esto avanzamos con respecto a las etapas. Si hay alguna duda con las etapas, creo que está súper claro, pero obviamente pueden preguntarme en el chat. No sé si hay alguna pregunta. Hice una consulta de qué manera, primero hice una consulta sobre por qué muchas víctimas no se dan cuenta que están siendo manipuladas hasta que el daño ya está hecho, que más o menos ya se fue respondiendo. Sí, a ver, y de vuelta, hablamos de personas adultas con habilidades, con herramientas, ya una persona adulta versus un niño adolescente, hay, digamos, una cuestión de rango etario, de que va a tener más conocimientos y va a poder manipularlo al chico o a la chica, y de vuelta, ¿cómo los manipulan? Con un perfil falso. Entonces, una víctima adolescente, no quiero hablar tanto de niños y niñas en esto, pero un adolescente, pongamos, entre 13 y 17 años, piensa que está hablando y está haciendo sexting con otro niño o con otro adolescente, perdón, que le gusta o que empezó a chatear y mandas una foto, o mandas un video. Nosotros hacemos encuestas todos los años en Argentina y en América Latina. La última medición que la presentamos en el Congreso de la República de México en mayo del año pasado, a través de Grooming Latam, nos dio que 77% de los adolescentes en América Latina practican el sexting. Lo voy a dejar para el final, como les dije. Es un intercambio consentido del contenido. Pero piensan que están hablando con otro adolescente porque el perfil es falso. Tanto las fotos, como los videos, como la foto de perfil, como todo el feed, o la biografía, o lo que sea, o el WhatsApp, o el número de la foto, es todo falso. Por eso son, digamos, la manera de manipulación es no mostrarnos a ser el pedófilo como eso, como un viejo gordo y pelado, con su foto de perfil, o como un estereotipo que piensan los chicos, sino que es cercano y al mismo rango etario y atractivo para la otra persona. Tengo otra consulta que dice, ¿de qué manera los adultos podemos generar confianza para que los chicos y chicas se animen a pedir ayuda? Bien, bueno, pregunta clave, la vamos a ir respondiendo durante la jornada, pero básicamente volvemos al puente roto que hablábamos al principio con el diálogo. No hay, o sea, ni Alan, ni Grooming Argentina, ni Grooming Latam, ni Enzo, ni el equipo, vamos a poder evitar que cualquier pedófilo hable con un niño y niña adolescente, lamentablemente. Por eso digo, la difícil erradicación, más hoy como estamos con un dispositivo móvil, pudiendo conectarnos con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Lo que sí podemos es entablar el diálogo, hablar de estos temas en casa, hablar de estos temas en la escuela, hablar de estos temas en los clubes. O sea, los chicos, y a edades prematuras, porque de vuelta, si le damos un teléfono celular a un niño o niña adolescente a la edad de los 8 años, 9, 10, 11, 12, no importa, si no hay acompañamiento familiar, estamos, lo mismo que llevarlos a la plaza a jugar y nosotros irnos a trabajar al tema y dejarlos solos, pensando que vamos a volver después de horas y los chicos van a estar ahí en la plaza así, jugando, haciendo lo suyo, sin que nadie haya interactuado con ellos, nadie los haya agarrado de la mano, se los haya llevado. Bueno, si no lo hacemos en lo físico, tampoco lo tenemos que hacer en lo digital. En lo digital ese acompañamiento es clave, sobre todo en esos años de primera interacción. Pero básicamente con diálogo, hablando de estos temas y que no sean tabú, como digo, porque esto pasa más de lo que ustedes piensan. Esperemos que nadie que está del otro lado del equipo esté lamentando una víctima en su entorno. Después vamos a ver si eso está sucediendo y de vuelta ustedes reconocen que esto pudo haber pasado, que está pasando, o que no en supervisión ideal. Bueno, vamos a ver cómo reportar y cómo nosotros nos ayudamos con eso. ¿Alguna cuestión más? Ok, si hay alguna pregunta, vayan dejándola ahí que los chicos me la van trayendo. Hablamos de la legislación, esto si no hay ningún abogado acá, quizás no sea tan interesante, pero está bueno para conocer cómo estamos. Estamos acá a metros del Congreso, así que es importante la cuestión legislativa también y legal. Hablamos de un delito. Bueno, primero decirles que quedamos súper viejos con el tema de legislación. Les dije que nosotros nacimos en 2014 y que la ley de 2013, estamos en 2026. En diciembre se cumplen entre 12 y 13 años de la ley efectiva en Argentina y nuestro nacimiento como organización. Piensen que en ese momento estaba Facebook como plataforma como muy instalada en Argentina. De vuelta, si volvemos a la diapositiva de las redes sociales, la visión instantánea, de las plataformas, entre 50 y 60 promedio utilizan los chicos, inteligencia artificial, bueno, todo lo que venimos hablando, por lo cual hay una diferencia abismal entre Internet de 2013 e Internet de 2026. Los desafíos son múltiples y la ley quedó vieja.
Ley 26.904, artículo 131 del Código Penal, dice lo siguiente, lo voy a leer y rápidamente avanzamos, pero para que la voy desmenuzando también para que quede más claro. Dice, será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, y acá hago un paréntesis, penas totalmente simbólicas, un pedófilo que se contacta con 200 chicas y chicas al mismo tiempo, es, para poner un paralelismo, lo mismo que alguien que emite un cheque sin fondo, ¿no? 6 meses, 4 años. Si no le dan más de 2 años, es excarcelable incluso. Y pasa con, no sé, un docente en una provincia, tiene un caso de grooming con un alumno o con varios, se va a otra provincia o otra localidad de la misma provincia y sigue trabajando como si nada, porque no hay, no hay justamente una condena efectiva. Si te dan entre 2 y 4 años, bueno, es condena efectiva, pero también es baja para el delito que está cometiendo. Así que nosotros quedamos súper atrasados en ese sentido. Y ahora les cuento un proyecto de ley que nosotros presentamos, justamente como decía en Congreso, 2 veces ya perdió estado parlamentario que ni siquiera se trató. Estamos hablando de una ley que es para ayer, que es urgente. Entonces tiene muchos temas importantes a nivel nacional, sociales, económicos, culturales, de seguridad, de salud, etcétera, pero este es un tema muy importante también. Pero una consulta, Sí. en el caso de esta pena, ¿es por cada víctima o por el total? Es por el a ver, depende de qué se le encuentre, cuál es el agravante. Como para decirles, el diputado misionero que Germán Gil se un caso público también el año pasado, lo pueden buscar, hay una condena de 15 años, pero por distintas cuestiones, no solo por grooming, ¿no? Contacto con niños, en ese caso el legislador, justamente quien, bueno, lo tengo justo porque quien debería levantar la mano y decir, che, traje un proyecto de ley, quiero que lo trabajemos con los senadores, con los diputados, a nivel provincial o a nivel nacional, es quien comete el delito. Entonces estamos un poco nunca va a suceder, y nosotros le decimos a los legisladores para impulsar este proyecto, diputados, sino que no levante la mano de manera unánime, así como sucede para subirse las dietas, o etcétera, que no levante la mano, tendrá que ser señalado y dar explicaciones de por qué no quiere mejorar este tipo de conductas, y tendrá que dar explicaciones de por qué está a favor de las redes de explotación sexual, de los casos de grooming, de la pedofilia, porque básicamente debería levantar la mano todos y todas, por eso decimos que debería ser unánime. Pero bueno, digo, traigo este caso, pasó el año pasado, justamente con quien debería trabajar con eso, tenía un canal de magia en YouTube, tenía contacto con chicos y chicas, era magia infantil, ahí tenía los WhatsApp, tenía las redes sociales, bueno, intercambiaban contenido, y no solo fue condenado por eso, sino que tenía 150.000 archivos cuando fueron a allanar la policía. Su hermano también tuvo condena parecida, lo hacían juntos y tenían no solo pedofilia, sino zoofilia, necrofilia, bueno, otro tipo de contenidos en sus dispositivos. Pero bueno, de vuelta, era una persona también de traje, con camisa, que tenía un oficio, que era abogado, por lo cual, de vuelta, volviendo al estereotipo, no era un viejo gordo y pelado en ese caso, puede ser cualquier persona, incluso una persona pública. Por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, esto quiere decir el entorno digital, el ecosistema de Internet, por supuesto, ley vieja, acá no habla de redes sociales, no habla de juegos en línea, no habla de mensajería instantánea, no habla de plataformas de entretenimiento, no habla de inteligencia artificial. Ahora después les cuento lo que nosotros proponemos. Contactar a una persona menor de edad. Acá la ley ni siquiera habla de un mayor de 18 años con un menor de 18 años. Habla de contactar a una persona menor de edad, por lo cual lo está dejando abierto a una persona punible, es decir, más de 16 años en nuestro país. Los casos, la verdad, nosotros lo que vemos en la casuística todos estos años son mayores de 18 años, pero podría tratarse, por eso digo, de estos casos de 14 que pasó en el colegio agustiniano, pero si hubiera tenido 16, 17, entra en un terreno también donde podría legalmente, incluso a esa edad, ya responder su propia persona y no sus padres, así que hay un terreno ahí medio que no está muy bien aclarado, pero la ley lo deja abierto. Y esto sí, lo último es correcto, que es lo que decíamos antes, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Esto quiere decir que el delito lo que busca es proteger la integridad sexual de la víctima, no WhatsApp, Telegram o Google, ¿no? Se da en el medio digital, pero no es un delito cibernético, sino que es de índole sexual. Así que aclaro eso. Rápidamente, el proyecto nuestro es muy extenso, por eso les cuento como muy en estos puntos para responder a eso. Hoy, por el máximo de la pena, que son 4 años, nosotros exigimos que sea el doble, por 8 años el mínimo de la nueva pena, para que sea de condena efectiva. Después, si es alguien que está en contacto con, al que haya agravantes, si está en contacto con, o está al cuidado de los niños y niñas adolescentes, por ejemplo, un funcionario, por ejemplo, un sacerdote, un cura, un profesor de fútbol de la escuela, un docente, un directivo, bueno, todas las personas que están en la protección de los chicos y las chicas,
que por el doble de la pena no pueda ejercer el oficio o profesión. Esto es por 16 años. Entonces ahí estamos alejando a los groomers porque digo, es lo que pasaba, esto se van de una escuela a otra, se van de un trabajo a otro, y bueno, esto sigue sucediendo. Después, dejar bien explícito el tema de las plataformas, de inteligencia artificial, etcétera, que eso no, está como muy genérico. Aclarar esto también de si tiene que ser mayor de 18 años o una persona punible en adelante, y después lo último está correcto, pero bueno, habría que actualizar el tipo penal con muchas otras cuestiones que hoy no están contempladas. Incluso tuvimos mucha agenda estos años de chicos y familias con algún tipo de discapacidad, nos decían, bueno, pero la ley yo la leo y para un juez, mi hija tiene síndrome de Down, tiene 24 años, pero tiene un coeficiente de una chica de 14. Y bueno, para la ley, si es mayor de 18 años, no es grooming. Y ahí entramos en un terreno también de dos edades. Una edad que dice el DNI y otra edad del tipo de discapacidad. Nosotros también lo incluimos en el proyecto de ley. Por eso decimos que es un proyecto importante y lamentablemente no se trató, se cajonea, como se dice acá en Argentina. Y cuando hay momentos claros, nosotros salimos en los medios, que solemos salir recurrentemente y casi a diario, a hablar sobre estos temas y a ponerlos sobre la mesa. Pero bueno, hasta el momento seguimos en ese mismo punto con esta misma ley que quedó vieja. Y piensen en la ley de ESI, 2006. La ley de ESI habla sobre el propio cuerpo, sobre la distancia, etc. No tiene una perspectiva digital. Ley de delitos informáticos, 2008, súper vieja. Ley de grooming 2013, o sea, todo lo que está relacionado justamente son leyes muy viejas. Si pensamos en una autopista, las nuevas tecnologías avanzan por el carril izquierdo a toda velocidad, una Ferrari si se quiere, y la legislación y los estados avanzan ni siquiera por el carril del medio ni el derecho, un poco más lento, sino directamente por colectora en primera, les diría. Por eso hay tanta distancia entre las nuevas tecnologías y las legislaciones. En este caso hablamos de 12, 13 años en nuestro país. Pero bueno, un punto aparte en eso, no quiero llevarles más en la cuestión técnica, pero eso es lo que sucede a nivel legal. ¿Alguna pregunta con eso? No. Esto lo vamos a pasar rápido, porque creo que está súper claro quiénes pueden ser las víctimas, niños, niñas y adolescentes que utilicen algún tipo de medio digital, como decíamos antes. No pueden ser víctimas personas mayores de 18 años. Sí, justamente victimarios. Bueno, vamos a avanzar con los indicadores. Y acá hablamos, como dice el paréntesis, de cambios significativos en un comportamiento. Si vemos que un niño o niña adolescente tiene algún tipo de cambio significativo que no lo tenía con respecto a estas conductas que vamos a leer ahora, tenemos que alertar que algo podría estar pasando. Como es general, podría ser un caso de grooming o no, pero hay que poner el foco ahí en esto que preguntaba antes, bueno, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué hacemos? Bueno, estos pueden ser indicadores de algo está pasando relacionado a cualquier tipo de vulneración de derechos, no específicamente de violencia sexual en Internet. Hipersensibilidad, angustia y ansiedad, cambios repentinos en el humor, retraimiento, aislamiento o impulsividad, miedos y pesadillas, dificultades del sueño y de la alimentación, enuresis o encopresis, pérdida de interés por el entorno, dificultad para concentrarse, disminución del rendimiento escolar, lenguaje, gestualidad y juegos sexualizados, interés recurrente por los aspectos sexuales, modificación de la conducta corporal frente a un adulto, esto es la cabeza agacha, la evitación de la mirada, el rechazo, y también la desconfianza hacia pares y o adultos. Es decir, todo esto sí, en este tipo de agenda, cuando hablamos de los padres y con hijos con discapacidad, me decían, bueno, mi hijo tiene todo esto, o mi hija tiene todo esto, o muchas de estas cuestiones. Por eso no hablamos de si es la norma, sino que es un cambio significativo repentino, digamos. Si tu hijo o hija se hace pis en la cama recurrentemente, no es que le va a estar pasando de un día para otro. Pero si no se hacía y de repente le empieza a pasar, algo podría estar pasando. Si no tenía problemas de alimentación y de repente se empieza a tener, algo puede estar pasando. Si tenía buenas notas en la escuela y de repente empieza a bajarlas de manera abrupta, algo puede estar pasando. Pues hablamos de cambios significativos en el comportamiento de estos indicadores generales. Ahora vamos a ver los específicos que sí tienen que ver con cuestiones relacionadas al grooming y al entorno digital. El nerviosismo al recibir mensajes o navegar por internet. Ningún chico que no esté pasando por nada raro no debería ponerse nervioso porque le vibre el dispositivo o la computadora o no querer conectarse o estando... No sé, yo me acuerdo de esto igual, podría suceder porque, no sé, me acuerdo de la computadora de escritorio vieja que teníamos en mi casa cuando era chico. Mi vieja quizás pasaba limpiando por atrás y por más que yo esté en el MSN chateando con un amigo de la escuela, uno tendía a minimizar las pantallas, a rápidamente cerrar lo que estaba haciendo, por más que no esté haciendo nada raro, era como, internet es mi espacio, no quiero compartirlo con vos, esto pasa con los chicos hoy.
mi celular, mis juegos en línea, mis chats, mis conversaciones, mis redes sociales, mi WhatsApp es mío, no lo quiero compartir. Bueno, ahí hay que ver que si hay un nerviosismo raro, los mensajes o ese tipo de cosas, bueno, podría estar pasando un caso de grooming. Reacción de enojo desmedida al ser sorprendidos utilizando el celular. Esto es un poco relacionado a lo que decíamos recién. El ocultamiento de los dispositivos. También ocultar directamente los dispositivos y no tenerlo presente, podría ser que algo está sucediendo. La excesiva necesidad de estar conectados. Incluso lo sumo con el último punto abajo de todo. El uso de dispositivos a altas horas de la noche, sin supervisión del mundo adulto. Los padres y las madres quizás se van a descansar porque el otro día trabajan. Bueno, que un niño o niña adolescente esté conectado, no sé, al celular o a la computadora o a la PlayStation, hablando con alguien del otro lado, no es lo normal a las 4 de la mañana, un martes, por ejemplo. Bueno, algo podría estar pasando a altas horas de la noche sin supervisión. Y también la reticencia a prestar o entregar el celular justamente al padre o a la madre, que es quien se lo dio, que se lo regaló y que quiere hacer un acompañamiento. Bueno, ahí hay que abrirlo con el diálogo. No es ni revisar a escondidas, ni forzarlo tampoco, sino es que haya un diálogo sobre lo que sucede en Internet. Y nosotros tenemos una pregunta que hacemos en los auditorios presenciales. ¿Quién le pregunta a sus hijos e hijas cómo les va en la escuela? El 100% levanta la mano. ¿Quién le pregunta a sus hijos e hijas cómo le va en el deporte, en el ocio? 100% levanta la mano. ¿Quién le pregunta a sus hijos e hijas cómo le va en Internet? Nadie del auditorio levanta la mano. Entonces, como mundo adulto, decimos que estamos adormecidos en materia digital, que no hay diálogo sobre estos temas. Y esa es una buena pregunta si quieren entablar esta conversación con los chicos y chicas de su entorno. Bueno, ¿cómo te fue en Internet? Poder habilitar ese tipo de preguntas. Van a surgir, bien, hoy estuve jugando en línea con un compañero, ok, normal. Hoy estuve chateando, me mandaron una solicitud de un desconocido, pero no la acepté, ok. O me mandaron una solicitud para jugar en línea y no sabía quién era, pero tenía ganas de jugar con alguien y lo acepté y me empezó a hablar por... Bueno, ese tipo de conversaciones se tienen que dar, y sobre todo, dependiendo de la edad, edades más prematuras hacia la adolescencia, hasta que sean mayores de 18 años, ningún chico o chica está exento de que esto le pueda suceder. En cuanto a eso, ¿hay un estudio, algo que se mida el grado de aceptación de los chicos en cuanto a las preguntas? Sí, nosotros les medimos también. De hecho, les voy a dejar al final el link para que, o se los comparto a los chicos para que puedan mandarle el informe del PDF del último informe que hicimos. Este año vamos a presentar uno nuevo, pero recién comenzamos. No quiero decir mal el dato, pero yo creo que era, y lo publicamos el otro día, el 66% de los niños, niñas y adolescentes de toda América Latina estuvieron en contacto con un desconocido que intercambiaron contenido sexual pensando que había otro adolescente. Después los datos los podemos chequear bien y hay un montón de otros indicadores, pero más del 50%, es decir, 6 de cada 10 o casi 7 de cada 10 chicos o chicas hablan con desconocidos en Internet. A nivel no solo Argentina, sino en toda Latinoamérica. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, de Colombia, Perú. Bueno, nosotros medimos en 15 países que son los que tenemos representatividad. Así que es una tasa alta para responder a la pregunta. Bien. Si hay alguna duda con los indicadores, quizás la despejemos ahora con las consecuencias. Yo le decía que hoy un abuso sexual o una violencia sexual que sea en el entorno digital tiene las mismas consecuencias que un abuso sexual físico que sea de manera presencial para la víctima. Y esto es, vamos a ver las consecuencias que están atadas a los indicadores generales y específicos que veíamos antes. Por un lado, físicas, sueño, comida, control de esfínteres. Por otro lado, conductuales, consumos, huidas, autolesiones, bajas del rendimiento escolar. Emocionales, culpa y vergüenza, miedos, depresión, ansiedad. Sexuales, rechazo al propio cuerpo, al contacto físico o a tener conductas exhibicionistas. Sociales, retraimiento, dificultades en las relaciones interpersonales y desconfianza del entorno. Y las que no son virtuales, y que esto es que no sea menos importante, justamente los efectos traumáticos y los daños psíquicos. Acá me quiero detener en algunas cuestiones en particular que vemos en pantalla. Por un lado, el tema con los adolescentes, un tema que está totalmente invisibilizado también es el suicidio, que es la segunda causa de muerte en Argentina en los adolescentes. La primera son los accidentes de tránsito, la segunda son los suicidios, y ahí uno de los puntos, cuando hablamos de las autolesiones en las conductuales, tiene que ver con esto de los retos virales también. Hemos visto casos de niños, niñas, porque son menores de 12 años, o adolescentes entre 13 y 17, que fueron casos irreversibles por un reto viral, que viven algunos como el apagón, que es irse a negro, ahorcándose, que lamentablemente en algunos casos no tuvo retorno. Hubo un caso, lamentamos, hace 2 años en Santa Fe, de una niña, o casi adolescente de 13 años,
Y los medios de comunicación, a veces por el clickbait y porque las noticias sean un poco más virales, niña o adolescente de 13 años muere por reto viral de TikTok, ¿no? Y nosotros ahí trabajamos con TikTok y che, revisemos los protocolos y qué pasó en la plataforma, ¿no? TikTok nunca promovió este reto viral, sino que lo hizo determinado usuario. Entonces ahí también hay que ver a quienes siguen como usuarios, que a veces pueden ser de Argentina o internacionales, a los youtubers, no sé si recuerdan el caso de Pechuga, perdón, Pechuga, no, ¿cómo era? Quechua, esta persona, este influencer rubio que era como un héroe nacional para los chicos y las chicas hace muy poco tiempo, que era el que cazaba pedófilos. Hacía perfiles falsos con fotos de adolescentes o de menores de edad, en plataformas de citas o en redes sociales, lo contactaban, por supuesto mayores de 18 años, quedaba como bien establecido ese vínculo como groomer en víctima, y lo citaba a un lugar público, que es todo lo que no hay que hacer, ¿no? Y después, no solo un lugar público, sino que después lo secuestraba, lo llevaba a un lugar, está en internet, lo pueden buscar después, y los torturaba, los grababa, los hacía pedir perdón, bueno, los maltrataban, etc. Y ahí, lejos de un buen accionar como un mundo adulto, que después vamos a ver qué tenemos que hacer, claramente eso es todo lo que estaba mal, y hoy esa persona está detenida por todo ese tipo de personas que con un encuentro con una persona menor de edad, lo cual está mal, pero también está mal justamente hacer todo lo que hacían estas personas, incluso grababan este contenido y lo subían a las redes sociales, y había mucha aclamación de los chicos, las chicas, de los padres, como todo quien combate, ¿no? Como quien combate a un pedófilo, pero al mismo tiempo no está cometiendo otro tipo de delitos también. Entonces ese accionar es, digamos, el que no recomendamos, por supuesto, como organización. Pero decía, todo este tipo de consecuencias atadas a los indicadores generales, a los indicadores específicos, nos tienen que demostrar que no es un delito, que digamos, que no pasa nada, que tenemos el riesgo, porque la víctima, con este tipo de múltiples consecuencias, podría claramente pasarla mal, tener que reparar ese daño durante mucho tiempo, incluso eso va a estar para toda la vida. Así que eso con respecto a las consecuencias. Este espacio es justamente de prevención primaria, que yo les decía, y de prevención secundaria. En este diapositiva vamos a ver primaria, qué hacer para que el delito no suceda, en este espacio de concientización y capacitación. Como digo, por más que les saquen foto de esta diapositiva o la noten y lo tengan presente, no vamos a poder evitarlo, pero sí vamos a poder resguardar un poco más la privacidad para que no suceda. Siempre decimos que la mejor víctima, por supuesto, es la que no existe, así que vamos a ver esto. Por un lado, como mundo adulto, aconsejar a los niños, niñas y adolescentes que utilicen contraseñas seguras y no las compartan con nadie, y como mundo adulto a nivel de ciberseguridad también lo hacemos, por supuesto. Cuando terminamos de decir esto en una escuela, lamentablemente los chicos, en un auditorio de 50, por ejemplo, levantan la mano y dicen, yo tengo 1, 2, 3, 4, yo tengo la Z para desbloquear un celular. Y sin darse cuenta, estamos diciendo que utilicen contraseñas seguras y no las compartan con nadie, salvo en el plan interfamiliar, donde puede estar hablado, por supuesto, la están compartiendo con otros 49 chicos o chicas que, no sé, se pueden ir al baño y pueden desbloquear su teléfono, o que se pueden ir no sé, a comer algo al kiosco a comprar un recreo y le pueden desbloquear el teléfono, entrar a su galería, sus conversaciones, bueno. Eso es importante a nivel de ciberseguridad, y en el mundo adulto, por supuesto, también utilizamos contraseñas seguras. Incluso se recomienda cambiarlas cada 3 meses. Yo sé que como mundo adulto dicen, bueno, no puedo perder la del banco, la de las redes sociales, la de cosas, y utilizan a veces las mismas para todo, lo cual es un gran error. Se recomienda cambiarla de 3 meses, incluso hoy los dispositivos tienen resguardo de contraseñas para que no sea nadie que tenga que estar acordando, sino que queden guardadas con el Face ID o con la huella digital, etc. Utilizar perfiles privados en redes sociales y aconsejar que los niños, niñas y adolescentes también lo hagan. Y acá hago una corrección oral, en realidad está bien lo que dice ahí, pero lo traigo porque nosotros como mundo adulto, depende del trabajo que tenga cada uno, por supuesto, o de la vida que lleve, son mayores de 18 años y cada uno puede decidir si usar las cuentas privadas o públicas. Con niños, niñas y adolescentes, en realidad yo solo debería decir con adolescentes y la diapositiva también, porque lo que no se sabe es que las redes sociales son para mayores de 13 años. No son para 12, para 11, para 10, ni mucho menos. ¿Qué pasa acá? Lo vemos en las escuelas. Chicos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años tienen TikTok, tienen Instagram, tienen Twitter, tienen Snapchat, etc. ¿Qué hicieron para crearse las cuentas? Falsean la edad de nacimiento, ¿no? Incluso a veces me dicen, no, pero yo mi papá y mi mamá. Entonces a veces decimos, ¿con qué criterio ético y moral le pedimos a nuestros hijos que no nos mientan? Si muchas veces quien valida o ayuda a tener ese digital a la edad prematura es el propio padre o la propia madre. Le dice, no, poné naciste en el 90.
Los chicos incluso hacen chistes con esto, dicen, yo puse que nací antes de Cristo, yo puse que nací en el 80, yo puse la edad de mi papá o mi mamá, yo puse el mail de mi mamá que me dijo que sí, que yo me lo iba a supervisar, pero lo manejo yo. Bueno, este tipo de cosas está pasando. Por eso niños, niñas y adolescentes que también lo hagan, entre 13 y 17 años que tienen cuentas privadas, si se crean la cuenta, y ni hablar mucho menos. Después el mundo adulto podrá decidir. Pero también si tenemos una cuenta privada, una configuración, pero después nos mandan una solicitud de amistad y aceptamos por tener un seguidor o un amigo más, estamos, digamos, siempre decimos, si tenemos la cuenta privada con candado de los chicos, y lo digo como un adulto también, ¿quién puede entrar? Y unánime todos gritan nadie, porque tengo la cuenta con candado cerrada. Es lo mismo que si tuviéramos la puerta que tenemos acá en la oficina cerrada. ¿Quién puede entrar? Nadie. No, porque no está con llave o con ultra candado, sino quien golpee la puerta, y adelante puede pasar, o quien nos mande la solicitud de amistad y la aceptemos. Y está ingresando, digamos, a nuestra red social. Entonces no es que nadie pueda entrar, sino quien nosotros permitamos básicamente que pueda ingresar o que pueda ingresar a la red social. Tengámoslo en cuenta. No aceptar a personas que no conocen. Este tercer punto es esto que estamos haciendo recién. Cuidar la identidad digital de los niños, niñas y adolescentes al compartir fotos o videos. Esto es un fenómeno que se llama shading o sharenting, ¿no? La mezcla entre shade y parenting, que es la sobreexposición, básicamente traducido en castellano, del mundo adulto, de padres y madres, de sus hijos e hijas en Internet. Y acá quiero poner un caso famoso, para traerlo porque lo hablamos en su momento, por eso lo traigo más que nada. Marley y Mirko, ¿no? El conductor de televisión, conocido de Argentina, con su hijo. Hoy creo que tiene 6 millones de seguidores en Instagram aproximadamente, y cuando sucedió esto, que le creó una cuenta, básicamente había recién nacido, lo que antes se hacía con el carnet de socio, ¿no? del club de preferencia del padre y la madre, el nacimiento, bueno, hoy se crea la red social. Estamos hablando que las redes sociales son para mayores de 13 años, no para 0 o recién nacidos. Le hablamos en su momento y nos dijo, la respuesta fue, mientras Mirko sea feliz, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo determinamos que Mirko es feliz? Porque no tiene dientes, no habla, no se comunica, es un bebé. Bueno, eso era que la felicidad del padre de sobreexponerlo a edad muy prematura, estamos hablando de bebé recién nacido, y hoy lo sigue haciendo, que no sé la edad, no sé si tiene 8, no sé si tiene, no sé, sigue sucediendo con gran cantidad de seguidores. Esa es la sobreexposición, pero vamos a ver con el término nuestro, ¿no? De padre o madre. Pensemos en primer día de ámbito escolar, primer día de clase, 1 de marzo. No va a pasar ahora, seguramente en 2026, como viene pasando todos los años anteriores. Foto en la puerta de la escuela. Vamos a poner que es una escuela privada para que sea más fácil el ejemplo, con el loguito de la escuela. Geolocalización, poniendo escuela tanto de tal lado, etiquetando a todos los compañeros, etiquetando al perro, a la tía, en el copy poniendo, estoy orgulloso, orgullosa que mi hija empieza el 3er grado B, bien específico toda la información. Entonces, si tenemos una cuenta abierta, no solo de personas de nuestro entorno, nuestra confianza, lo subimos a WhatsApp, con contactos que tenemos, lo subimos a redes sociales, bueno, yo sé que lo hacen desde el amor y de estar orgullosos y de querer mostrar y que su hijo está creciendo, que empezó determinado curso, pero lo estamos sobreexponiendo al mismo tiempo, y un pedófilo que vea el perfil nuestro, el perfil de nuestros hijos e hijas, que decimos están etiquetados, ya tienen la información que decíamos en la etapa 2 de fidelización. Ya sé con quién vivís, ya sé de dónde sos, ya sé qué escuela vas, ya sé qué curso vas, ya sé quiénes son tus amigos. Bueno, hay mucha data ahí también. Y cuando les preguntamos a los chicos, ¿les gusta ese contenido que sube papá o mamá en sus redes sociales, en sus estados, etcétera? El 99% dice que no. Por lo cual no descartemos que Mirko, cuando tenga más conciencia, 13, 18, mire para atrás y le diga al padre, toda mi vida, los viajes, lo bueno y lo malo, ¿no? Las travesuras, empezar las clases, conocer famosos, lo bueno y lo malo, está todo en internet. O sea, incluso, espero que no haya, pero es muy factible, de que con la foto de Mirko, con la cara, el rostro, se pueda utilizar esas fotos, ese contenido para crearse cuentas falsas como otro niño o niña y contactarse con otros chicos y chicas para intercambiar contenido o utilizar un perfil de ese estilo. Por lo cual está verificado, por supuesto, el de 6 millones, pero no están verificados los otros que pueden usarlo, en Rusia, rubio de ojos celestes, y tranquilamente podría pasar un pedófilo que lo puede estar usando. Estoy haciendo un ejemplo medio random, pensando en voz alta, pero lamentablemente eso puede pasar. Y no sé si nuestro consejo estuvo bien en su momento, porque lo notamos con otros famosos también, que pueden pensar en Luciana Salazar,
los comentarios que vemos hoy, después de años de haber alertado de eso, en las fotos de esos chicos y chicas, los pueden entrar a ver y verdaderamente hay mucha información donde se habla de contenidos muy usurpados y para las edades que no son de esos chicos, de personas adultas, con sus perfiles que comentan ese tipo de cosas. No voy a entrar ahí, pero bueno, para que lo sepan. Por esto digo, de vuelta, no piensen en los famosos tanto, piensen en ustedes y en su entorno. El tío, la tía, el padre, la madre que hace esto, puede estar poniéndolos en riesgo sin saber. Recordar que como comparten fotos o videos con contenido deja de ser privado, pudiendo viralizarse rápidamente. Siempre que le mandemos una foto, un video a un tercero, ya está. O sea, se va de la esfera de lo que podemos controlar. Cualquier tipo de contenido, pero sexual mucho más, bueno, pudiendo viralizarse rápidamente. Y si reciben fotos o videos con contenido sexual, no compartirlo y no ser parte de la difusión. Esto es muy importante, no solo como medida de prevención, de no compartir o no difundir, no reenviar el contenido del mundo adulto, si sucede, ni hablar de niños, niñas y adolescentes, porque estamos cometiendo otro delito que no es el grooming, sino el artículo 128 del Código Penal, que es la distribución del material de abuso sexual infantil. Se lo mal llamo, conoce mediáticamente como pornografía infantil. Seguramente escucharon hablar de este término. Pero siempre le decimos a los medios a diario que el lenguaje construye realidades. Hablar de pornografía infantil es un término erróneo, porque estaríamos diciendo que los chicos y las chicas son actores o actrices porno, ¿no? Eso es la pornografía infantil. O sea, no sé qué es infantil. Puede ser una película, puede ser un juego, no lo sé. Pero nunca la pornografía puede ser infantil. La pornografía es una industria para mayores de 18 años, justamente. Entonces, ese término está mal acuñado y de lo que se habla, y nosotros lo trabajamos, el delito de grooming, 131, artículo 128, es el CISAM. Esto es muy técnico, pero lo voy a traer al llano. CSAM. CSAM. Esto es por las siglas en inglés, Children Sexual Abuse Materials. Traducido al español, al revés, material de abuso sexual infantil o de niñas, niños y adolescentes. Este término es importante que lo conozcamos, digamos, cuando veamos pornografía infantil y desestimemos este término, pensemos en el material de abuso sexual infantil, que sería MASI en castellano, material de abuso sexual infantil, o en inglés CSAM, Children Sexual Abuse Materials. Nosotros en nuestra página web tenemos un formulario, después les cuento sobre el grooming, pero esto sobre esto ya estamos, donde si la ciudadanía ve material que parecería que es de menor de 18 años en Internet, nos lo puede reportar. Nosotros trabajamos a nivel internacional con Interpol y somos parte de la red Global in Hope, administramos a nivel nacional en Argentina la línea de reporte de este contenido, por lo cual en Internet alguien encuentra contenido que parecería que es de alguien menor de 18 años, nos lo reporta y nosotros lo eliminamos y desmontamos de Internet. Por lo general, el huésped de este tipo de contenido es la Unión Europea, sobre todo Europa del Este, donde está alojado el contenido. Tenemos un canal de distribución con los IP y los proveedores de servicio de telefonía e internet de los distintos 55 países del mundo que están en esta red, la cual nosotros integramos a nivel nacional, eliminamos ese contenido de internet y el sistema hace que el hash, esto también es técnico, es como el ADN de la foto, del video, es un código. Cuando se vuelva a subir a internet, lo podemos volver a desmontar y a volver a eliminar automáticamente. Así que ayudamos a que primero los casos de grooming no estén, pero si se viraliza contenido sexual, infantil o adolescentes y se sube a internet, eliminarlo. Por eso necesitamos de los ciudadanos, básicamente. Nosotros no hacemos ir al patrullaje de estar buscando ese contenido, no tiene mucho sentido y además en algunas cuestiones es ilegal. Hoy las fuerzas de seguridad lo están empezando a implementar con agentes encubiertos. Pero bueno, para que tengan esta información, que trabajamos esos dos delitos, grooming y el material de abuso. Bien, avanzamos. ¿Alguna pregunta con todo eso? Sé que fue muy técnico, pero lo fui llevando un poco a la práctica y al llano. Bueno, ¿qué hacer si alguien en nuestro entorno es víctima de grooming? Esto es prevención secundaria. Al principio dijimos, bueno, prevención primaria es lo que vimos recién, prevención secundaria es lo que vamos a ver ahora. Primero, punto número 1 y no menos importante, no culpabilizar ni castigar al niño o niña adolescente. De vuelta, son las víctimas del delito y los victimarios, los culpables, a quienes hay que culpar son los pedófilos o los grupos. Vemos mucho esto por el accionar del mundo adulto. Bueno, pero yo te dije que no te conectes a altas horas de la noche, te dije que no hables con desconocidos, que tenés mucha confianza con gente que no sabes de dónde es. Bueno, eso sucede y hay que corrernos como mundo adulto de eso porque
Es un comportamiento que estamos revictimizando justamente a la víctima, ¿no? No son los culpables. Por otro lado, no bloquear el perfil de contacto. Muchas veces se piensa que bloqueando el perfil como primera instancia es lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer para poder reportar y para poder denunciar? Es obtener el número de teléfono, si es WhatsApp o Telegram, en caso de que lo esté mostrando, o sea, un nombre de usuario. Y en redes sociales, antes de bloquear, poder copiar la URL del perfil, que es el enlace. Es el www.instagram.com/Juancito Pérez 14, no sé, o como sea el usuario. Eso no se modifica. El pedófilo puede cambiar la foto de perfil, puede cambiar el nombre del usuario, puede cambiar todo el contenido, las fotos, los videos, pero no se modifica cómo creó la cuenta. Y esa cuenta está linkada a un mail, a datos personales, al IP desde donde se registró, una computadora, un teléfono, etcétera. Esa cuenta, por lo cual es importante. Después, ¿no? Por supuesto, sí se puede bloquear una vez que obtenemos esa URL o el contacto, pero no en primera instancia, que es lo que no se piensa, porque quedamos en contacto cero. Ahí se borran las conversaciones, no tenemos el teléfono, no podemos interactuar, no tenemos la red social y nos desaparece automáticamente. No escrachar en redes sociales, íntimamente relacionado con lo anterior. Si ponemos @Juancito Pérez 14 es un pedófilo, hizo tal cosa, le mandó tal contenido a mi hija, le pidió tal contenido a mi hijo, básicamente como el perfil es falso, recuerden, por lo general, va a eliminarlo, nos va a bloquear a nosotros y lo va a seguir haciendo. Por lo cual, no ayuda nada ese tipo de escracho de información en redes sociales. No borrar las conversaciones. Hoy con la inteligencia artificial las capturas de pantalla se ponen en duda también porque se pueden adulterar. Sí, siempre hagamos screenshot por si se pasa algo con el dispositivo y no se nos las pruebas, pero también necesitamos las conversaciones y si empezó en una plataforma, por ejemplo, un juego online y migró a una red social o con una mensajería instantánea, también tener esas conversaciones. Ahí la justicia va a poder determinar de qué tenor fueron las conversaciones, si fue con índole sexual, si se cometió el delito, si hace cuánto tiempo duró eso, esto de los 14 minutos, o meses, o años. Bueno, hay mucha información ahí de ese intercambio, si migró de una plataforma a otra, como decimos, bueno, ahí demostramos justamente el accionar de las etapas, ¿no? El enganche, la fidelización, la seducción, la manipulación o la violencia sexual. Por último, y no menos importante, como decíamos en algún momento de la jornada, no hacerse pasar por el niño o niña adolescente. Esto de, bueno, me di cuenta de esta situación, agarro el teléfono, me hago pasar por mi hijo o mi hija, trato de contactar al pedófilo, citarlo en la plaza acá a la vuelta, o de enfrente, o de mi ciudad, de mi barrio, de mi municipio. Piense que puede estar primero la persona en cualquier parte del mundo, como dijimos, por más que le haya dicho al chico que también era de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Santa Fe, o de la provincia de usted, puede haber mentido en los datos claramente para generar esa confianza que decíamos. Por lo cual la justicia por mano propia primero es muy difícil, pero hubo casos donde sí pasó, donde justo la persona viajó hacia el lugar para encontrarse con el chico o la chica, o era justamente una persona conocida de la víctima y fue, y bueno, quien debería realizar el reporte de la denuncia también denunció por hostigamiento, por violencia, por intento de homicidio y otros delitos. Que es un poco lo que hacía esta persona, este influencer que decíamos el quechua, hacía esto por mano propia y terminó él hoy preso y las otras personas habría que ver esas causas en que quedan. Todo esto es importante para realizar el reporte de denuncia. Ya estamos quedando, recuerden que esto es prevención secundaria. Esto también lo pasamos rápido porque ya dijimos que recuerden que el diálogo es lo más importante para generar el grooming, más allá de todo lo que trabaja nuestra organización y bueno, la aplicación que le vamos a dejar ahora y todo el protocolo de actuación que tenemos nosotros. De esto se tiene que hablar, básicamente, para poder ponerlo en palabras y para que no pase. Bueno, acá llegamos al momento de la aplicación. Se llama GAP. Nuestra aplicación la lanzamos en el año 2018, GAPP, Grooming App. Como ven en pantalla, y ahí pueden escanear ese QR, rápidamente se van a poder descargar la aplicación en su dispositivo móvil. Totalmente gratuita en Google Play y en Apple Store, tanto para celulares iPhone como para otro tipo de teléfonos de Android. No pesa absolutamente nada. Hace 2018 hasta la actualidad, 2026, los chicos se la descargan a las escuelas y los padres y las madres también y los profesionales, así como tienen las redes sociales, los juegos en línea, la mensajería instantánea, que pueden tener esta aplicación y si alertan algo de todo esto que estuvimos hablando, como mundo adulto, lo único que tienen que hacer, o los chicos también, presionar el botón rojo que hay en la aplicación que dice reportar, es muy intuitiva, bastante es un botón de pánico, donde tocan reportar y rápidamente los redirecciona a los operadores de Grooming Argentina y ahora también de Grooming Latam, porque
cuando bajen la aplicación van a ver que también está el logo de Grooming Latam porque lo estamos regionalizando. Nosotros trabajamos con la Policía Federal de Argentina, hay operadores de guardia a las 24 horas, recibimos ese reporte, ¿qué pasó? Soy padre o madre, a mi hijo o a mi hija le mandaron un video de un pene en Instagram. Ok, eso es grooming. ¿Qué edad tiene su hijo? 12 años, perfecto. Avanzamos con el reporte y constatamos, digo, con algunas preguntas de rigor que sea grooming, porque también nos estamos convirtiendo un poco en un call center de todo tipo de vulneración de derechos, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino también del mundo adulto. Violencia de género, sextorsión, intento de homicidio, cuestiones urgentes que no pueden esperar. Como trabajamos hace más de una década en Argentina, ya tenemos un precursor a nivel nacional para rápidamente redireccionar esas situaciones con efectores de salud, de seguridad, de justicia de manera ágil, cualquier parte del país que suceda, pero nosotros nos especializamos en las aplicaciones para casos de grooming, como vimos antes en la definición de qué se trata y durante toda la jornada. Y acá el equipo psicológico se pone a disposición de la víctima y la familia de manera totalmente gratuita para una primera escucha, para un acompañamiento y para una derivación. El equipo de legales, durante el mismo día, pactamos una llamada entre el operador que estaba de guardia, un agente de la Policía Federal Argentina, que después de 30 años firmaron un convenio con una organización con la nuestra y crearon incluso una división. Estuve reunido ayer con la Policía Federal, una división de ciberdelincuencia contra la niñez y adolescencia específica para trabajar con grooming en Argentina. O sea, tenemos Policía Federal y una división creada específicamente para articular con nosotros estos casos, un abogado de grooming en Argentina y el reportante, que por supuesto si el botón le aprieta un niño o niña adolescente, le inducimos a que papá, mamá o un adulto responsable pueda hacer el reporte, porque son menores de edad y eso se va a convertir en una denuncia. Y si no, bueno, si le aprieta por supuesto un adulto responsable, avanzamos con ese reportante. En esa llamada de 4 que se pacta durante el día, o si es muy tarde y no se puede combinar al reportante al día siguiente a primera hora, durante el día judicializamos el caso. Queda una fiscalía especializada, por lo cual se empieza a investigar. Después la policía también hace su trabajo de evidencia digital, allanamiento, de persecución, etc. Y nosotros somos el nexo entre las fuerzas de seguridad y la justicia y las familias y las víctimas, hacemos todo el acompañamiento también judicial. Todo esto que les comento de este protocolo de actuación de manera totalmente gratuita, pasaron 3 gobiernos, el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno, bueno, no pasó todavía el gobierno de Javier Milei, está en recurso, pero como saben en Argentina cada 4 años es borrón y cuenta nueva, se empieza de cero. Esta mini política pública que instalamos en 2018 se pudo seguir y se está siguiendo ahora en 2026, por lo cual es un funcionamiento efectivo, importante y muy serio que trabaja la organización, con las víctimas y con las familias y con los procesos judiciales y con las investigaciones policiales. Bueno, por lo cual, esto les comento, nosotros viajamos mucho por América, por Europa y estamos recorriendo a nivel global y no pasa en ninguna parte del mundo que una ONG de la sociedad civil especializada en un tema en particular articule directamente con la fuerza de seguridad a nivel estatal, a nivel federal. Así que es un caso de éxito también el nuestro y por eso estamos proyectando esto en toda América Latina con todas las fuerzas de seguridad y lo estamos proyectando para Europa también y para seguir avanzando a nivel global. Pero bueno, esta aplicación hoy funciona en Argentina y en América Latina con las fuerzas de seguridad que decíamos, con la Policía Federal como foco nodal, pero también con las distintas policías, por decir un reporte cruzado de México, de América Central o de América del Sur, con un protocolo de actuación bastante ágil. Les decía, y con esto ya terminamos, último concepto que no lo quise traer cuando hablamos de grooming y de ciberbullying, pero lo mencionamos en varias partes de la jornada, es el tema del sexting. Como ven en pantalla, ahora vamos a la definición. Digamos que el grooming es un delito, el ciberbullying o el bullying es una problemática, y el sexting es una práctica consentida, por eso hay que diferenciar esos 3 conceptos en particular. De fotos o videos con contenido de índole sexual. Esto se da entre adolescentes, como les decía, el 77% de la América Latina practica de adolescentes este tipo de justamente prácticas con un tercero o con más, y el mundo adulto también lo hace, como ustedes saben, por lo cual lo que esconde es un gran riesgo que es la viralización de ese contenido. Y en casos de menores de 18 años, justamente tiene que ver con lo que está íntimamente relacionado con el grooming, que es la viralización de ese contenido, crearse esas cuentas falsas. Muchas veces la pedofilia toma ese contenido para crearse esas cuentas de adolescentes y intercambiar estos contenidos con adolescentes que piensan que están recibiendo de ese perfil falso videos o fotos reales y envían videos y fotos reales propios. Hackeo de cuentas son los riesgos, robo de dispositivos o difusión intencional por una de las partes.
muchas veces intercambia contenido sexual con alguien, las relaciones, y más en la actualidad, no duran para toda la vida, como quizás con los abuelos o con los padres, que quizás incluso a veces tampoco no sucede, pero era más normal. La generación de ahora intercambia contenido con terceros que quizás no los ve más, o se pelean, o dejan de ser novios, o dejan de ser parejas, y todo ese contenido queda ahí, por lo cual hemos visto casos donde adolescentes le decía el chico a la chica: si no volvés conmigo, estas fotos y videos sexuales que tenemos juntos las voy a viralizar, las voy a mandar a todos los compañeros del colegio, las voy a, bueno, con adultos pasa con la sextorsión, le voy a mandar a tu jefe, a tus compañeros del colegio, a tu jefe, a tus compañeros del trabajo, etcétera, por lo cual se pone también en riesgo ahí toda esa figura de este intercambio que empieza siendo consentido, pero en algún momento puede dejar de serlo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el sexting y con esta práctica. Nosotros no la podemos prohibir como organización, pero tampoco, por supuesto, la recomendamos. Esto es lo que decíamos recién, la posibilidad de grooming y sexting de relación, es la posibilidad de que en los medios digitales facilita el grooming el acceso a ese contenido íntimo y que pueda utilizarlo. Por último, y por lo menos de mi lado para cerrar, agradecerles por haber estado del otro lado, por haber interactuado a través del chat. Seguramente haya algunas preguntas ahora para el final que, por supuesto, me voy a quedar respondiendo, pero invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas las redes sociales como Grooming Argentina. Ahí, como podrán ver en pantalla, salvo Twitter, o ahora X, podría cambiar el loguito como lo estoy viendo, es Groominar, abreviado. Nuestra página web, es www.groominar de Argentina abreviado.org. Ahí van a encontrar estas guías que yo les decía, estos informes que presentamos anualmente, y también ese número de WhatsApp. Les pido que lo puedan agendar como Grooming Argentina, más 54 911 24 81 17 22, porque es el teléfono de los operadores de guardia. Por lo cual, presionar el botón de la aplicación GAP para pedir ayuda ante un caso, o mandar un mensaje de este WhatsApp directamente, bueno, ya nos pone en contacto con los operadores, con el reportante o quien necesita ayuda, y se puede poner en contacto directamente con nosotros. Por lo cual, ese WhatsApp, todas las redes sociales y nuestra página web quedan a disposición de todo el equipo, bueno, para que puedan estar en contacto con nosotros. Ahí subimos contenido de valor, subimos las entrevistas en los medios de comunicación, subimos este tipo de jornadas que hacemos también. Nosotros brindamos charlas en escuelas, en clubes, en centros de día, en empresas, en organismos públicos y privados, ¿no? En otras organizaciones también. Bueno, por lo cual también nuestro contacto a través de la página, las redes sociales, queda ahí para lo que necesiten si quieren llevar esta charla más pedagógica y no tan técnica a los niños, niñas y adolescentes que ustedes tienen contacto. Simplemente a través de Enzo o a través del equipo nos avisan, nos contactan, y rápidamente, cuando empiece el año lectivo, el año escolar, vamos a estar ahí presentes en cualquier parte de Argentina que se necesite para poder llegar a una jornada de capacitación y sensibilización. Pero de mi lado, agradecerles, dejamos estos espacios y canales de contacto, y bueno, en mi caso, no sé si lo dije al principio, me presentó Enzo muy bien. Soy Alan Rossetti, coordinador general tanto de Grooming Argentina como de Grooming Latam, y bueno, yo trabajo hace más de 5 años en este tema en particular, pero la organización nació hace 11, bueno, por lo cual hace 11 años nos decían qué tema tan actual, este tema del grooming, con las nuevas tecnologías, cuando surgió la ley. Hace 5 años, cuando yo ingresé, un poco más de 5 años, casi 6, me decían qué tema tan actual, hagan este que trabajan ustedes. Bueno, hoy, en 2026, nos dicen qué tema tan actual. Seguramente en 10 años, en 20, en 30 nos siguen diciendo qué tema tan actual es el tema del grooming, porque niños, niñas y adolescentes no van a dejar de nacer e Internet no va a dejar de existir. Por lo cual es una lucha que, por lo menos para nosotros, no es nuestro trabajo, lo hacemos con pasión y es de por vida. Y bueno, en ese punto, quizás esta conversación el año que viene, en enero, quede vieja, haya nuevas tecnologías, haya nuevos mecanismos, haya nuevas cuestiones, y tenemos que seguir actualizándonos constantemente como un mundo adulto y acercándonos, como decíamos, con el diálogo a los niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias y quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, ahora en este momento dejamos un ratito de tiempo para que puedan hacer alguna consulta, y bueno, pueda ser respondida. Por el momento tengo una consulta: si hay alguna medida que se esté tomando para con las empresas de inteligencia artificial, para con este tema de poder crear imágenes con niños o adultos también. Sí, a ver, primero, no se están tomando medidas todavía desde las empresas de inteligencia artificial. Sí saben que hay riesgos, por supuesto, como lo decíamos en un momento de la jornada,
y que se está desnudando a niños y niñas y adolescentes con inteligencia artificial. De hecho, pasó justamente esta semana también con algunos casos de esas deepfakes, que sería estos contenidos falsos que se generan con inteligencia artificial, hiperrealistas, como decíamos antes, donde para las víctimas es como, les preguntamos a los chicos, si hay una foto de inteligencia artificial con tu cara, pero tu cuerpo, el que está desnudo no es, ¿sos vos o no sos vos? Y los chicos algunos decían, sí, soy yo, porque es mi cara, y que está viendo la foto, no sabe que no es mi cuerpo desnudo, me está viendo a mí, desnudo, desnuda. Otros decían, no, es mi cara, pero no es mi cuerpo. Bueno, está ese debate, hay un vacío legal, pero sí nosotros, en realidad, no las empresas, como digo, pero las organizaciones especializadas, estamos empezando de hecho vamos a comenzar una campaña el 10 de febrero, que es el Día Internacional, como decía, de Internet Seguro, donde vamos a instar a los estados, a los entes regulatorios, a los legisladores, a rápidamente empezar a trabajar con esto, porque está pasando y sí, pero como decíamos, no se va a solucionar con tecnología lo que se ocasiona con tecnología. Así que bueno, en ese punto hay que seguir un poco concientizando, haciendo el trabajo, y después, bueno, los estados tienen que trabajar en justamente mejorar las penas, las sanciones, las normas, las cuestiones legislativas, como veíamos acá en Argentina y en todo el mundo. Bueno. Después, ¿hay un tiempo estimado en cuanto a la respuesta desde que se hace una denuncia o algún reporte hasta que tenga alguna medida? Bien, esa pregunta es bastante recurrente también, la cuestión judicial, y ahí nosotros no podemos dar una respuesta porque estaríamos mintiéndole a las familias y a las víctimas y nunca lo hicimos en todos estos años, sino que va por parte de la justicia. Sí hacemos un seguimiento, un acompañamiento, vamos dándole las novedades del caso, pero depende de muchas cuestiones. Primero de las pruebas, ¿no? Si hay conversaciones, si hay capturas, si hay fotos, si hay videos, si tenemos la evidencia digital, el dispositivo, eso le sirve a la justicia. Después la policía tiene que investigar, allanar, encontrar la IP, o sea, todo eso puede llevar poco tiempo si es un caso urgente y hay muchas víctimas, mucho tiempo si es un caso aislado, difícil de detectar, no hay un tiempo estimado, son los tiempos de la justicia y como saben, bueno, están abarrotados un poco con múltiples cuestiones, por eso nosotros trabajamos con fiscalías especializadas, porque no podría, como estaba pasando hace pocos años, caer un robo en una verdulería al fiscal el mismo caso que un caso de grooming, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces empezamos a trabajar con fiscalías especializadas que se especializan justamente en grooming, con ciberdelitos, también con la división de la Policía Federal, trabajamos con ellos, sino con una división de drogas, por ejemplo, porque no tiene que ver con el nuestro. Bueno, eso se está avanzando bastante, pero hay mucho trabajo por hacer todavía y los tiempos son los de la justicia. Okay. Bueno, por el momento no hay más consultas. Ok, Muchas gracias por la participación. muchas gracias Enzo, muchas gracias al equipo y a todos los que estuvieron del otro lado. Bueno, no sé si de tiempo estuvimos bien o nos extendimos, pero bueno, era importante y que se lleven toda la información completa, no hacerlo apurado o omitirles algunas cuestiones, sino que, bueno, espero que les haya servido. Como siempre digo, si estuviéramos presencialmente, que se vayan por esa puerta distintos de cómo ingresaron, con más información, más conciencia y más prevención, que se vayan en este caso de las pantallas, del Zoom, o de donde están conectados sus computadoras o dispositivos, bueno, diferentes también de cómo ingresaron hace un ratito a las 11 de la mañana, y bueno, ahí ya el trabajo nuestro estaría hecho de poder concientizar y prevenir. Un abrazo grande para todos y todas. Bueno, de nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima ronda.